esta webinar va a ser grabada, como siempre hacemos. Si alguien quiere disponer de dicha grabación, pues bueno, no tiene más que solicitarla. Para aquellos que seáis alumnos de la escuela, pues la vais a tener a vuestra disposición, como siempre hacemos, a través del campus virtual. Os la colgaremos a través de esta semana y bueno, pues en primer lugar, pues como siempre hago, presentarme. Mi nombre es Javier Ariza, soy el director académico en el área de edificación y energías renovables de la Escuela Internacional de Posgrados. Y bueno, pues, pues me gustaría pues, un poco que nos conozcáis, que sepáis un poco a qué nos dedicamos. Nosotros somos una escuela de negocios que tenemos vinculaciones pues, con diferentes universidades, entre ellas la Universidad Europea Miguel de Cervantes, la Universidad Católica de San Antonio de Murcia, y tenemos diferentes áreas de conocimiento, diferentes áreas de formación. En concreto, donde yo trabajo, donde trabaja Miguel, el cual voy a presentar a continuación, es el área de edificación y energías renovables, como he mencionado antes, y en ese área pues nos sentimos orgullosos de tener formaciones tan potentes como el Máster BIM en edificación, un máster que lo hemos centrado bastante en instalaciones y en eficiencia energética. De hecho, la presentación de hoy pues tiene que ver mucho con ese tema. Y por otro lado también tenemos el máster en energías renovables, ¿no? La presentación de la semana pasada fue también enfocada al tema de comercializadoras. La de hoy también tiene que ver con energías renovables. La de la semana que viene pues también va a tener que ver con energías renovables. Y bueno, sabemos que vivimos en una época, un momento muy dulce para este sector energético. Y bueno, tampoco quiero enrollarme más. Aquí podéis ver la página de la escuela, posgrados.com, por si alguien quiere conocer a qué nos dedicamos, qué tipo de formaciones tenemos. Podéis entrar, podéis indagar entre las diferentes formaciones. Aquí tenéis el nuestro, el Máster BIM o el Máster de Energías Renovables. Tenéis una descripción, incluso podéis entrar y echar un vistazo a los diferentes blogs. Semanalmente colgamos posts con noticias de actualidad. Los docentes son también autores y escriben artículos técnicos. Y bueno, pues simplemente que conozcáis un poco el trabajo que hacemos y bueno, en ese sentido también van este tipo de webinars. Y bueno, ya sin más, me gustaría pues presentar a Miguel Ángel Gallardo. Él es, pues bueno, es uno de nuestros docentes estrella. Se encarga de la asignatura de instalaciones térmicas en el máster BIM de instalaciones, de edificación. Y bueno, antes lo estaba comentando con Estela, lo que más destacaría de Miguel, sobre todo, es ese amplio conocimiento que tiene de las instalaciones. Se nota que ha tocado muchos palos, que conoce bien, pues bueno, pues no solo lo que es el diseño, sino también ha estado a pie de obra y bueno, los alumnos lo pueden corroborar, ¿no? Nada más, Miguel, te cedo a ti pues el pulso de esta webinar y si te parece, pues ya hacer la presentación de Estela como es conveniente. Miguel, está muteado, no se te escucha, lo siento. Pues muchas gracias, ruborizado ante tanto halago. Todo es cierto, ¿eh? No he inventado nada, es cierto todo. Muy bien. Sí, yo soy el docente de la asignatura de instalaciones térmicas. Estoy a vuestra disposición para las consultas que queráis hacerme, tanto a los alumnos como a aquellos que vayan a ingresar en breve o que bueno, pues tengan alguna inquietud. Y sí les invito a que aquellos que tengan esas inquietudes, en nuestra asignatura se trata, yo digo que casi de todo, ¿no? Porque vemos desde la parte más básica de las instalaciones hasta el final del todo. Casi las ponemos en marcha, lo único que no las ejecutamos. Por lo demás, yo creo que casi de todo. Bueno, el Máster BIM Internacional de Cálculo y Modelado y Gestión de Eficiencia Energética es el máster donde yo imparto esa asignatura. Y hoy tenemos como ponente
a Estela Ariza, que es ingeniero prescriptor de Hitachi Heating and Cooling, o Cooling and Heating, y ahí siempre me confundo el término, pero es así. Y bueno, pues nos va a dar una interesantísima clase o ponencia sobre lo que es la justificación del H4 y lo que es lo que son la eficiencia energética y sobre todo el concepto de bombas de calor como energía renovable, ¿vale? Cómo poder hacer esa justificación de una forma simple, y nos va a presentar unos casos prácticos de casos que han tenido resultados satisfactorios dentro de lo que es el. Entonces, sin más, os dejo con Estela y que ella realice la presentación. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, gracias a la Escuela Internacional de Posgrado y en concreto a Javier Ariza y a Miguel Gallardo por darme la oportunidad de estar hoy aquí con vosotros. Como bien ha explicado Miguel, la idea es eso, intentar ver algunos casos de los que nos encontramos día a día en la calle, ejemplos concretos para que nos puedan dar luz sobre cómo se hace esa justificación con una de las energías renovables más de moda ahora mismo, que es la aerotermia. Y nada, para eso primero, pues antes de ver toda la parte práctica, quería comenzar con unas pinceladas teóricas. Y así que nada, voy a comenzar a presentar, si os parece, y empezamos. A ver. Perfecto. ¿Podéis ver la presentación? Sí, perfecto. Sí. Pues bien, como hemos comentado, antes de comenzar a ver los casos prácticos concretos, a mí lo que siempre me gusta hacer un pequeño resumen de dónde venimos, y para hacer ese resumen tenemos que ver un poco la parte teórica y normativa de la que cuelga toda la parte de toda la justificación de aerotermia que vamos a ver posteriormente. Pues bien, en este caso concreto nos vamos a centrar en el Código Técnico de la Edificación, que como bien sabéis es el marco normativo que tenemos ahora mismo en España, en el que se establecen las exigencias básicas de calidad de los edificios, ¿vale? Este marco normativo comenzó en el 2006 y desde ahí se han ido haciendo varias remodelaciones, digamos, actualizaciones del Código Técnico, hasta la última que se presentó en diciembre de 2019, que es en concreto de la que vamos a hablar, porque es la que actualmente es aplicable a las nuevas construcciones. ¿Por qué hay esas modificaciones en el Código Técnico de la Edificación? El objetivo de ir variando o de ir actualizando el código técnico no es más que porque desde la Unión Europea existe una directiva, en concreto la 2031, que nos obliga a revisar y actualizar los requisitos mínimos de eficiencia energética que tenga nuestra legislación en intervalos no superiores a 5 años. Esto es debido a que lo que se pretende es cada vez tener edificios más eficientes y con menos consumo, pero claro, eso hay que hacerlo de forma paulativa, no se puede pasar de 100 a 0, y por ello se requiere ir cada 5 años modificando esa normativa y siendo cada vez más restrictivo y más eficiente en el diseño de nuestro edificio. Pues bien, ¿qué es lo que, teniendo en cuenta esas modificaciones y esos cambios y por qué vienen originados, cuáles son los puntos más importantes que han cambiado en concreto en el Código Técnico de la Edificación, en el documento del ahorro de energía?
Pues aquí tenemos una imagen donde podemos ver en 3 etapas distintas cómo ha cambiado simplemente la nomenclatura de los distintos documentos básicos dentro de las distintas secciones dentro del documento básico del HE. Como bien sabéis, el HE está compuesto por 5 documentos, que va desde el H0 hasta el H5. No solamente está el H4, que es el de contribución de energía mínima renovable para la hogar sanitaria, sino que hay otros puntos que también afectan directamente a la eficiencia de nuestro edificio. ¿Vale? No obstante, esos puntos, tanto el H0, el H1, H2, H3, H4, H5, están relacionados entre sí, de manera que el objetivo final digamos, del documento de ahorro de energía del HE es teniendo en cuenta los distintos puntos, minimizar al máximo el consumo del edificio. El H0, de hecho, lo que te limita es ese consumo. Para limitar ese consumo se sirve de la limitación de la demanda, que sería el documento del H1, la siguiente sección, y también se sirve del aumento de la eficiencia en los distintos sistemas que se utilizan. Para ello están los documentos del H0, H3, H4, H5. H0 se refiere al RITE, el H3 a la parte de iluminación, H4 a la contribución de energía renovable para la CS y el H5 es la última sección, que es la parte de fotovoltaica. Todos ellos se han modificado, pero no me quería extender mucho en la parte teórica, así que nos vamos a centrar en el DBH4, que es el referente a la contribución mínima de energía renovable para el agua caliente sanitaria, porque es un poco el que nos afecta más de lleno en lo que a los sistemas de aerotermia se refiere. ¿Vale? Entonces, vamos a centrarnos a desarrollar un poco este punto concreto y a partir de aquí haremos los casos prácticos que hemos comentado al principio. Para hacer una justificación de un sistema de aerotermia en el que se pueda, en el que se obtenga los resultados suficientes para poder decir que nuestro sistema cumple con el DBH4 en cuanto a energía renovable se refiere, el primer paso es comprobar, en primer lugar, el ámbito de aplicación de nuestro proyecto. ¿Vale? Si tenemos en cuenta este ámbito de aplicación, lo primero que nos indica es a partir de qué demanda diaria sería necesario cumplir con esta sección, con el DBH4. Esa demanda mínima a partir de la cual las nuevas construcciones o edificios existentes deben cumplir con el H4 es uno de los cambios que hay respecto al código técnico anterior. Actualmente el límite de esa demanda está en 100 litros día. Anteriormente estaba en 50, por lo que anteriormente esa restricción era mayor. ¿Qué es lo que podemos ver con esto? Si calculamos para una vivienda en concreto cuáles son los litros día según código técnico que se estima de consumo en una vivienda, ¿vale? En uno de los anejos del CTE nos indican los litros día en función de la vivienda, que son 28 litros día por persona, ¿vale? Y en función del número de dormitorios podemos ver cuántas personas se deben considerar. Pues bien, teniendo esto en cuenta, con el consumo mínimo actual a partir del cual es necesario aplicar el H4, observamos que, por ejemplo, una vivienda aislada de 2 dormitorios no sería obligatorio cumplir con el DBH4, pero sí con el resto de documentos, H0, H1, etc. Es verdad que una vivienda aislada de 2 dormitorios no es lo habitual. Cuando es una vivienda aislada suele ser de 3 dormitorios
o más, pero sí que tenemos esa opción. No obstante, una vez que empiezas a hacer un proyecto de ese tipo, cuando necesitas cumplir con el resto de los documentos H0, H1, etcétera, verás que la parte del H4 está muy relacionado con las dos primeras secciones y en muchos casos, aunque no sea necesario hay casos en los que, aunque no sea necesario por número de personas y por demanda, sí que te obliga prácticamente a poner una parte de energía renovable para cumplir con lo que es el resto de los documentos. O sea que, aunque en el H4, aunque por demanda a veces no estemos obligados, sí que tenemos que tener en cuenta el cómputo normal de todas las limitaciones que debemos cumplir. Pues bien, una vez vemos el ámbito de aplicación, si es necesario cumplir con nuestra exigencia. Perdona, Estela, disculpa, es que creo que no se ve la presentación. ¿No se ve la presentación? Sí, ahora mismo yo no la veo. No sé si así, si los demás sí la ven o no. No sé, se estaba viendo y ha saltado. Sí. A ver. Dejo de compartir y vuelvo a compartir, ¿vale? Vale, muy bien. A ver. Ahora sí. ¿Sí? Muy bien. Sí, ahora sí, gracias. A ti, Miguel. Perdón. Pues bien, el siguiente paso que tenemos que tener en cuenta sería la caracterización de la exigencia. Lo que el H4 nos pide o la demanda del H4 es que se debe satisfacer la necesidad de ACS de climatización de piscina cubierta, empleando, según nos dice el código técnico, en gran medida energía procedente de fuentes renovables. ¿Vale? Esto es uno de los cambios que hay respecto al código técnico antiguo. Anteriormente, la exigencia estaba muy enfocada a la energía solar térmica. A partir de la energía solar térmica y de un balance de energía que había que hacer con otra energía renovable, si la preferencia de tu sistema a utilizar no era el solar, se debía hacer un balance de energía de energía primaria no renovable y de emisiones de CO2 para comprobar que efectivamente tu sistema alternativo, que no era el solar, que era el sistema de referencia anteriormente, contaminaba menos que el sistema de referencia. Actualmente ya no es así. Ya se ha abierto el abanico a utilizar cualquier energía procedente de fuentes renovables. Esto es una ventaja muy interesante porque la energía solar es una energía muy buena, muy limpia, pero es verdad que el tipo de sistema o la bondad de la energía renovable a utilizar va a depender de muchos factores, de la ubicación. Quizás a ti te interesa más utilizar un sistema de biomasa. Del clima, quizás tenemos un clima muy bueno donde los sistemas de aerotermia nos dan unos rendimientos estupendos. Del espacio en cubierta, o sea, hay muchos factores que, que van a determinar qué tipo de energía renovable utilizar. Y esto es una de las cosas que ha cambiado, ya que tú tienes un amplio abanico para poder seleccionar o elegir en función de los condicionantes de tu proyecto qué tipo de energía renovable utilizar. Pues bien, dentro de esa energía, de esas fuentes renovables que nos indica el código técnico, ¿cuáles serían esas fuentes? Dentro del propio código técnico nos lo define. Pues se consideran como energías renovables pues, la energía eólica, solar, aerotérmica, geotérmica, hidrotérmica, etcétera, entre otros. ¿Vale?
La energía aerotérmica en sí ha sido alabada y ha recibido muy buenas críticas por parte de muchos agentes, como la Agencia Internacional de la Energía, el propio Greenpeace o el Instituto de la Diversificación y el Ahorro de la Energía, del IDAE, han hablado y han tenido comentarios muy buenos respecto sobre los sistemas de aerotermia, que son los sistemas de los que vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Vale? Pues en concreto, bueno, el siguiente paso para justificar esa parte del H4 sería saber cuánta parte de energía renovable necesitamos aportar. ¿Vale? Esto también es algo que ha cambiado respecto al código técnico anterior. Anteriormente teníamos unas tablas y en función de la zona climática pues había una cobertura solar u otra. Ahora se ha reducido la exigencia a dos franjas, digamos. Si tu demanda diaria es inferior a los 5.000 litros día, la contribución mínima mediante energía renovable para la CS sería del 60%. Si es igual o superior, del 70%. ¿Vale? Pues bien, si nos enfocamos en los sistemas de aerotermia, en las bombas de calor, lo que nos exige o la forma que tenemos según el código técnico para poder ver qué porcentaje de energía renovable y calcular cuánta energía renovable estamos dando con el sistema de aerotermia sería mediante un factor denominado el rendimiento medio estacional de nuestro sistema. Este rendimiento medio estacional, o comúnmente llamado SPF, lo único que nos indica es cómo trabaja el sistema teniendo en cuenta la variación de la carga que va a tener el equipo en función de los cambios del clima a lo largo del año. ¿Vale? Entonces no es un rendimiento puntual con unos valores puntuales de temperatura, sino que es un rendimiento que se obtiene según el clima a lo largo de todo el año. ¿Vale? Para considerar que la bomba de calor es renovable, ese rendimiento estacional debe ser mayor de 2,5. Y otro dato importante que el código técnico nos indica es que para ese valor de SPF debe ser una temperatura de preparación del agua caliente mayor de 45 grados. Vale, además de la parte de la contribución de energía renovable, también se hace un apunte interesante que no quería dejar de contar, y es que en el propio código técnico, en la redacción, se indica que se podrá sustituir parcial o totalmente por energía residual procedentes de equipos de refrigeración, de suministradores de calor residual, las bombas de calor y de calor residual de combustión, de bombas de calor accionadas térmicamente, siempre y cuando el aprovechamiento de esta energía residual sea efectiva y útil para la CS. Es decir, se podría sustituir esa parte de energía renovable por otro sistema de energía o otro tipo de energía procedente del sistema residual. Lo que es cierto es que hacen dos comentarios un poco conflictivos, que son que esa energía no se podrá considerar como útil si proviene de recuperadores de calor ajenos a la propia instalación técnica. ¿Vale? Y en el caso de la recuperación en vivienda no puede ser mayor al 20%. ¿Vale? Esta última parte del 20% es algo adicional, no estaba en el código técnico anterior. Nunca se había limitado esa parte de máxima que se podía considerar de aprovechamiento al contabilizar un sistema con recuperación. Vale, pues bien, eso sería un poco
lo que el código técnico, lo que en el código técnico nos podemos encontrar en la parte del H4 y de la justificación. Pues bien, una vez tenemos en cuenta lo que nos pide la normativa, lo que debemos calcular o lo que debemos saber es cómo se calcula esa cantidad de energía que se debe considerar, que se puede considerar como procedente de fuentes renovables. Para ello, para el cálculo de esa energía renovable, en el caso de la bomba aerotérmica, la decisión de la Comisión del 1 de marzo de 2013 es la primera que define los valores o los términos a utilizar para considerar la bomba de calor aerotérmica como energía renovable. Para ello utiliza distintas terminologías, distintos términos, como es la eficiencia del sistema de energía, la cantidad de energía útil que proporciona nuestra bomba de calor, que sería el Q usable, que es un término importante que vamos a utilizar para la obtención de la cantidad de energía renovable. Y por último nos habla del factor de rendimiento estacional o SPF, del que ya hemos comentado en la parte del código técnico. Pues bien, en este documento se dan unos valores mínimos a partir de los cuales se puede considerar la bomba de calor aerotérmica accionada eléctricamente como bomba de calor de energía renovable. Se le dan unos valores mínimos a la eficiencia y se obtiene el rendimiento estacional, el rendimiento medio estacional mínimo a partir del cual consideramos energía renovable, ese 2,5 famoso del que ya hemos hablado. Además del rendimiento estacional, el otro término que se define en este documento de la decisión de la Comisión es el Q usable, que sería la demanda o el calor útil estimado que proporciona la bomba de calor. En ese documento el Q usable se calcula como el número de horas que está en funcionamiento la bomba de calor por la potencia nominal de la misma. En el código técnico, cuando se habla de la obtención de ese Q usable, se hace referencia directamente a la demanda. ¿Vale? Pues bien, una vez tenemos definido el Q usable y el SPF, el rendimiento estacional y la demanda de nuestro sistema, la energía renovable obtenida con esa bomba de calor sería el Q usable por 1 menos 1 partido del rendimiento estacional. De esta forma podemos obtener la cantidad de energía renovable que nosotros generamos cuando utilizamos determinada bomba de calor aerotérmica con un rendimiento estacional X. Aquí os pongo uno de los ejemplos que aparece en el código técnico con comentarios, ¿vale? Hacen un ejemplito en el cual utilizan un sistema con bueno, en el que hay una demanda energética de ACS de 1000 kWh, ¿vale? La bomba de calor en concreto tiene un SPF, un rendimiento estacional de 2,5 y está dedicada 100% a producir toda la demanda de ACS, por lo que proporciona la siguiente energía renovable. Q usable, hemos dicho que es 1000 kWh, por 1 menos los 2,5, que es el rendimiento estacional, que está justo en el límite, para que sea energía renovable. Teniendo en cuenta esos valores, obtenemos unos 600 kWh al año de energía renovable. Si dividimos esos 600 kWh al año entre los 1000 kWh al año que tenemos de demanda anual, obtenemos un 60% de energía renovable. Estaríamos cumpliendo en el caso de demandas anuales menores de 5000 litros día. Pues bien,
ya tenemos claro cuáles son los valores que yo tengo que utilizar para obtener la cantidad de energía renovable en función de mi sistema de aerotermia, ¿vale? El siguiente paso a seguir sería cómo podemos nosotros obtener ese rendimiento estacional que yo debo tener en cuenta para calcular la energía renovable. Pues bien, el cálculo del SPF o del rendimiento medio estacional de mi bomba de calor es un valor que normalmente debemos dar los fabricantes porque se calcula mediante distintos ensayos, por lo tanto y distintas normas UNES y es un valor que aportamos nosotros, ¿vale? Para obtener ese valor tenemos distintos procedimientos. Esos procedimientos van a depender de cómo es el sistema, porque puede ser un sistema en el que yo tenga integrado mi depósito de ACS, ¿vale? Un sistema de aerotermia en el que yo tengo integrado mi depósito de ACS. Entonces yo puedo utilizar una norma concreta para el sistema de ACS. O ese rendimiento estacional lo necesito para un sistema de calefacción, o si ese rendimiento estacional necesito calcularlo, pero yo no tengo integrado mi depósito de ACS. Entonces tenemos distintos procedimientos. Para aplicar esos procedimientos hay diferentes normas UNE a partir de las cuales se ensayan los equipos. Las normas UNE serían la 14511, es la norma UNE que se utiliza para obtener el rendimiento nominal. Este no es el rendimiento nominal, se diferencia del estacional de que se obtiene en un punto concreto, ¿vale? En un punto concreto me refiero con una temperatura determinada y tanto en el exterior como de impulsión del agua, ¿vale? Se puede utilizar este rendimiento nominal con factores de corrección que veremos ahora para obtener el SPF, el rendimiento estacional. ¿Vale? Hay otro procedimiento, otra norma UNE que se utiliza para equipos que tienen sistema o el depósito de ACS integrado, sería la norma UNE, la 16147. Con esta norma sí se obtiene directamente el rendimiento estacional que debemos aplicar para obtener la energía renovable según el HE4, pero es una norma que solamente es de aplicación, como he dicho, en aquellos sistemas en los que tienen el depósito de ACS integrado, ¿vale? Y luego existen otras normas UNE, que es la 14825, que mediante la cual se puede obtener también el rendimiento estacional, pero en el caso de calefacción. Esto, por ejemplo, para un calentamiento de una piscina, ¿vale? Que también el H4 también hace referencia a la energía renovable que necesitamos aportar en el calentamiento de una piscina. En ese caso concreto, el rendimiento estacional no se calcularía con ACS, sino con calefacción, ¿vale? Ya que es un circuito cerrado en el que se va a impulsar y retornar agua con un delta T fijo. No es como el ACS que va a entrar agua fría de la red. Entonces los ensayos por eso son diferentes. ¿Vale? Pues bien, una vez tenemos los equipos ensayados con las distintas normas, el documento que nosotros aportamos a nuestros clientes cuando hacemos una justificación de una bomba de calor, o los documentos, los procedimientos que podemos aportar, serían los que veis en la pantalla, ¿vale? En primer lugar, nosotros tenemos para los equipos los certificados Keymark. Keymark es una entidad externa que lo que hace es verificar y aportar los valores de rendimientos que tienen nuestros equipos para distintas temperaturas, ¿vale?
Este certificado normalmente lo que aporta sería el SCOP, que sería o el SPF, el rendimiento estacional. En esta imagen concreta es el de calefacción, pero en aquellos sistemas en los que, como hemos dicho antes, tiene el depósito de ACS integrado, también se aporta el SPF para ACS, ¿vale? Entonces es una entidad externa que certifica qué rendimiento estacional tiene el equipo. Por otro lado está el etiquetado ERP, ¿vale? Es otro procedimiento a utilizar para obtener ese SPF. En el etiquetado ERP también se dan ciertos valores de eficiencia, consumo de energía anual, y con una fórmula se obtiene el SPF en función de esos valores que se obtienen con este etiquetado ERP. ¿Vale? Sería otra forma de calcular el SPF. Y por último, en los casos en los que tengamos sistemas en los que el depósito de ACS no viene integrado con el sistema y por tanto el ensayo no se hace con el depósito de ACS teniendo en cuenta todas las pérdidas, el volumen de acumulación, etcétera, sino que es un sistema en el que se puede poner un acumulador de ACS externo, sea del volumen que sea. En esos casos, lo que se utiliza son las famosas tablas del IDAE, que son unas tablas con factores de corrección en función del tipo de sistema, de la zona climática y de la temperatura de uso que vayas a tener de tu sistema, ¿vale? Pues con el rendimiento nominal, que es un rendimiento que siempre sea del tipo, sea el tipo que sea el equipo, el rendimiento nominal con la 14511 que hemos hablado anteriormente, siempre lo vamos a tener. Pues con ese rendimiento podemos introducirnos en estas tablas y con los distintos factores de corrección obtener el rendimiento estacional. Por ejemplo, este mismo sistema, vale, pues tendría este sistema, por ejemplo, tendría un COP para, ahora mismo aquí no pone las condiciones concretas de temperatura, un COP de 270, pues nosotros iríamos con este COP de 270 y diríamos, pues, si es un sistema centralizado para una vivienda, ¿vale? La zona climática, pues por ejemplo, si estamos en Andalucía, pues puede ser la zona climática B, pues yo tendría un FP de 0,8. Y si yo he calculado mi COP a 35 grados de temperatura de impulsión de agua, que es lo habitual, y necesito ahora calcular esa demanda de ACS como mínimo a 45 grados, como bien me ha dicho el código técnico, pues mi factor de corrección FC sería de 0,77. Con esos valores yo tendría mi rendimiento estacional. ¿Vale? Si hay alguna duda o queréis interrumpir en algún momento, por favor, hacedlo. Y si, a ver, es que no veo yo, vale, que no había visto si alguien había levantado la mano o algo, pero creo que no. Cualquier duda, por favor, sin ningún tipo de reparo. Vale, pues continúo. Vale, quiero empezar ya con los casos prácticos, que creo que ya hemos visto bastante parte de teoría. Para los casos prácticos, lo que hacemos es ver el cálculo de la demanda que hemos comentado al principio, vemos los litros días que consumimos en función del tipo del edificio y del número de usuarios, ¿vale? Después conseguimos el rendimiento estacional, el SPF, pues ya sea con el certificado Keymar, con el certificado ERP o con las tablas del IDAE. Y por último, calculamos si necesitamos una contribución mínima del 60 o del 70% y hasta dónde somos capaces de llegar con nuestro sistema.
¿Vale? Con eso obtendríamos la justificación. Pues bien, este sería el primer caso práctico. El primer caso práctico que quería ver con vosotros era es un edificio de viviendas, son 50 viviendas unifamiliares, ¿vale? Todas de 3 dormitorios. Aquí la calefacción se hacía mediante suelo radiante, aunque también se podrían utilizar radiadores de baja temperatura o de alta temperatura. Y el frío se daba con fan coils de agua, ¿vale? Es decir, yo tengo una unidad exterior, mi bomba aerotérmica, constaría de una unidad exterior y una unidad interior tipo nevera, digamos. Aquí dentro yo tengo acumulado 260 litros de agua caliente sanitaria para mi uso, ¿vale? De mi unidad interior yo salgo directamente con la tubería de agua caliente para consumo. Aparte, tengo una salida para el fan coil, en el cual en verano daré el frío, y tengo otra salida con un kit de segunda temperatura para el suelo radiante, ¿vale? El ACS, como hemos comentado, estaría acumulada en la unidad interior, que es de 260 litros. Vale, pues en este caso concreto lo que teníamos era, hemos calculado la demanda de ACS por persona a 60 grados, según en la tabla C del anejo F del código técnico, son 28 litros días por persona. Al ser viviendas de 3 dormitorios, serían 4 ocupantes los que debemos considerar por cada una de las viviendas. Calculamos el total de litros día en el edificio a 60 grados, multiplicamos por el número de viviendas y lo traducimos a 54 grados. ¿Por qué lo traducimos en nuestro caso a 54 grados? Porque este sistema concreto, perdón, este sistema concreto sí que es un sistema que está ensayado con el acumulador de ACS. Entonces yo puedo utilizar la norma concreta que tenemos para esa obtención de SPF para ACS, que es la 16.147. Entonces, en ese caso concreto, esa norma ensaya a 54 grados. Por eso nosotros hacemos el cambio de 60 a 54 grados y vemos los litros día a 54 grados reales que nosotros vamos a consumir. ¿Vale? Calculamos el total de litros días al mes teniendo en cuenta el número de días de cada mes y traducimos todo a energía para obtener los kilovatios hora del mes. ¿Vale? Como vemos, al calcular la demanda del edificio, los 5.600 litros día, es mayor de los 5.000 litros día que nos pone de límite el código técnico. Por lo tanto, la energía mínima renovable que voy a necesitar para la ACS será del 70%, no del 60% en este caso. ¿Vale? Hacemos la misma operación para cada uno de los meses del año, la demanda de litros día por persona, por vivienda, por edificio, a 54 grados, la demanda al mes, tanto en litros día como en energía. Y obtenemos la demanda anual de 109.871 kilovatios hora. ¿Vale? Esa sería la demanda anual. Pues bien, el certificado Keymark de este modelo concreto nos dice que tenemos un rendimiento estacional de 3,4. ¿Vale? Por lo tanto, es mayor de 2,5. Yo ya sé que es renovable y que yo lo puedo utilizar para justificar el H4. Aplicando la fórmula del ERES, la energía renovable es igual al Q usable, que en nuestro caso sería nuestra demanda, los 109.871, por 1 menos 1 partido el SPF. Nuestro SPF sería en este caso de 3,4. ¿Vale? Aplicando esa fórmula obtenemos una cantidad de energía renovable de 77.555 kilovatios hora al año. Esto supone el 71% del total. Por lo tanto, en este caso, en este edificio de 50 viviendas, cumplíamos con las exigencias del H4.
Otro ejemplo. Este ejemplo es un sistema parecido, es un sistema aerotérmico también, pero no es un sistema aire-agua como en el ejemplo anterior, que vuelvo atrás un segundito. En el ejemplo anterior, una vez que llegábamos a la unidad interior, de aquí salíamos siempre con agua hacia fan coils y con agua hacia el suelo radiante. Nosotros disponemos de otro tipo de sistema en el que en lugar de salir con agua hacia las distintas unidades interiores, también podemos hacerlo con un sistema tipo multi-split, de forma que tenemos como expansión directa en las unidades de climatización y también en el propio depósito de ACS. Este depósito no es como la unidad anterior, interior que hemos visto en el ejemplo anterior, sino que es un depósito única y exclusivamente para agua caliente sanitaria. ¿Vale? A partir de aquí no se podría hacer solo radiante, por ejemplo. Este depósito es solamente para agua caliente. Pero las unidades interiores sí que son de expansión directa. Entonces, en este tipo de sistema no tenemos ningún elemento hidráulico adicional a tener en cuenta. Es un sistema aerotérmico tipo como un multi-split, pero con una parte de producción de agua caliente, que es lo que nos ayuda a realizar el cumplimiento del HE4. ¿Vale? Pues este ejemplo concreto sería refrigeración y calefacción mediante las unidades interiores de expansión directa. El espacio a utilizar en este caso es muy pequeño, ya que el depósito encaja en 60 por 60 y la instalación es muy sencilla. ¿Vale? Se utiliza este tipo de sistema en este caso para unos apartamentos turísticos. El procedimiento a utilizar es el mismo. Se busca la demanda en función del uso, en este caso un hostal, el número de ocupantes, se calcula el total de litros día en función de ese número de ocupantes y del uso, nos salen unos 280 litros día. Traducimos la demanda, en este caso igual a 54 grados, ¿por qué? Porque como nos pasaba en el caso anterior, podemos ensayar con el depósito de ACS, ¿vale? Entonces podemos utilizar la norma concreta de ACS, que es la 16.147, y no tenemos que ir a las tablas de LIDA, con los factores de corrección. Pues bien, corregimos a 54 grados y hacemos lo propio para cada mes. Obtenemos la demanda anual, en este caso bastante menor, porque eran 280 litros día el consumo. Y una vez que tenemos, y volvemos a utilizar nuestra fórmula de LEDs, ¿vale? El Q usable, en este caso, los 5.494 kilovatios hora al año, y el SPF o SCOP, para este sistema concreto también tenemos nuestro certificado Keimar y el valor que lo daríamos nosotros sería en este caso de 3,3. Introducimos ese valor en nuestra fórmula y obtenemos la cantidad de energía renovable. Una vez obtenida la cantidad de energía renovable, comprobamos qué porcentaje de renovable es respecto al total. Y en este caso es del 70%. Aquí solamente habríamos necesitado el 60, pero cumplimos, llegamos hasta el 70, por lo tanto, pues mejor. Cuanto más energía renovable, como bien sabéis, pues mucho mejor. Y por último, os quería enseñar un último ejemplito, ¿vale? En el que no tenemos el depósito de ACS integrado. En este caso, el ejemplo concreto es en una residencia en la que se utilizan radiadores para la calefacción y un depósito de ACS de 1.000 litros de acumulación y fan coil. Es decir, nosotros tenemos nuestro sistema de aerotermia, hemos puesto una acumulación de ACS de 1.000 litros con un depósito externo a Hitachi, ¿vale? Y a partir de aquí pues se quiere hacer la justificación de la parte renovable. El esquema sería parecido a esto que vemos aquí. Son dos sistemas de aerotermia
controlados mediante un único control en cascada, ¿vale? De forma que trabajan como si fuese un único equipo, pero con la ventaja de que no hay que duplicar unidades, sino que puede trabajar un equipo, por ejemplo, para CS y el otro quede directamente para calefacción, ¿vale? Y en este caso, pues, lo dicho, como no tenemos, como el depósito de agua caliente es un depósito externo, los equipos no están ensayados con ese depósito, no se puede utilizar el rendimiento del certificado Keimar que hemos estado hablando anteriormente, sino que hay que utilizar los factores de corrección según el rendimiento nominal que tenemos del equipo, ¿vale? Para ello hacemos lo mismo que antes, obtenemos la demanda, ya no voy a volver a repetir estos pasos, obtenemos la demanda en función del número de personas y días, ¿vale? Esa demanda la obtenemos de forma anual y en este caso, como hemos dicho, no disponemos del certificado por no tener ese depósito integrado en el equipo. Así que lo que hacemos es que calculamos el rendimiento estacional con el procedimiento de LIDAR. Para ello, pues nos hemos ido a las tablas que habíamos visto anteriormente. En este caso, vamos a utilizar una Yutaki S8 que tiene un rendimiento nominal, ¿vale?, de 4,3. Estamos en una zona climática C. En este ejemplo concreto estábamos en una zona climática C. ¿Vale? La zona climática es la que nos indica en función de la ciudad también en el código técnico, en la tabla del código técnico. Y al estar en una zona climática C y ser un sistema centralizado, nos iríamos a un factor de ponderación de 0,8. Por último, el factor de corrección se va a obtener en función de la temperatura de uso. Aquí, en este caso, la temperatura de uso para ACS que vamos a utilizar es de 45 grados. Entonces, el factor de corrección se obtiene en función, pues, mi COP nominal, que yo tengo de 4,3, se ha obtenido a 35 grados de temperatura de impulsión del agua. Mi factor de corrección, si yo tengo una temperatura de impulsión de 45 grados en lugar de 35, es 0,77, por lo que utilizo este factor para obtener el SPF. El SPF final sería el COP por el FP por el FC, ¿vale? Y obtendríamos un valor de 2,65. ¿Vale? Una vez se ha obtenido ese rendimiento estacional, pues hacemos lo mismo que en los casos anteriores. El Q usable sería la demanda, el SPF el valor que yo he obtenido de 2,65 y obtendríamos el porcentaje de energía renovable, en este caso el 62%, que también cumpliríamos con la exigencia del TT. ¿Vale? Y por último, quería hablaros unas pinceladas de lo último que habíamos comentado en la parte teórica, que es el tema de la recuperación. Tenemos sistemas, sobre todo los sistemas de VRF, de volumen de refrigerante variable, ¿vale?, en los que es posible utilizar cajas de recuperación, son sistemas a 3 tubos, y tú puedes obtener ACS de forma totalmente gratuita, recuperando el gas caliente del ciclo frigorífico que se tenga en el sistema. Es un sistema un poco más distinto del de la termia convencional. ¿Qué pasa con ese tipo de sistemas? Pues que tenemos las limitaciones que hemos hablado en la parte de teoría. Nos indican que no se puede contabilizar, o se nos señala en el código técnico que no se puede contabilizar un aprovechamiento de esa energía de recuperación más del 20% en el caso doméstico. En otro uso no se especifica el límite, pero tampoco hay una norma concreta, igual que hemos estado hablando mucho de la norma UNE para obtener ese SPF, esa obtención está muy reglada,
en la parte de recuperación no hay esa normativa tan específica y tan reglada. Por lo tanto, es una parte más interpretativa y que depende más un poco de la delegación de industria en cada caso, de la interpretación que se le dé, ¿vale? Y nada más, lo único que quería añadir era que desde Hitachi disponemos de una serie de herramientas y de recursos que están a disponibilidad de los proyectistas, ¿vale? Para hacer distintos cálculos, como puede ser un programa de selección de URF, ¿vale? Nuestro programa de selección para el cálculo de instalaciones de volumen de refrigerante variable, un programa de selección de sistemas de aerotermia, en el que es una herramienta muy intuitiva y se puede obtener un informe muy completo de la selección de tu equipo de aerotermia, ¿vale? Lo mismo para los sistemas con enfriadoras, también una herramienta de selección. Los informes justificativos del HE4 que aportamos desde el departamento técnico de Hitachi es el informe, os lo damos siempre una vez se estudie la instalación concreta, se vea las características que tiene y aportamos no solamente el informe, sino también los certificados de los que hemos estado hablando anteriormente. ¿Vale? También aportamos hojas de retorno de inversión en función del sistema y de la eficiencia de nuestro sistema, ¿vale? Cuanto más eficiente el sistema, menos consumo y el retorno de la inversión será más corto. Y como antes habíais hablado de que una parte muy importante es la parte BIM en vuestro máster, nosotros también disponemos de objetos BIM, ¿vale? En la dirección que podéis encontrar ahí, de los distintos equipos de Hitachi, que seguro que os pueden servir para vuestros proyectos. Por supuesto, toda la documentación técnica necesaria de los equipos, la documentación ERP que hemos comentado, los certificados K-Mark, Eurovent y adicional, no sé si lo sabéis, pero Hitachi tiene fábrica propia en España, al norte, en Barcelona, y nada, disponemos de salas de training en la propia fábrica para poder enseñar los equipos, showroom y todas las herramientas disponibles para vosotros, para proyectistas. Y nada, que cualquier duda, por favor, me gustaría que abriésemos un debate, que llevo hablando ya muchísimo tiempo y creo que ya está bien, ¿no? Pues muchas gracias, Estela. Si os parece, pasamos ahora a la tanda de preguntas, de consultas. El que quiera preguntar, pues simplemente tiene que alzar la mano. Aquí tenéis el icono correspondiente y os damos paso. Bueno, pues simplemente tenéis que abrir el micro y preguntar. No sé si Miguel quería aportar algo a la exposición brillante que ha hecho. Me pareció muy interesante. El contenido de la formación, gran parte de ella también pertenece o lo tenemos incluido en nuestro temario formativo, y nuestros alumnos saben que pueden hacer, que realizan ese tipo de cálculos, de forma que lo pueden ellos mismos comprobar o utilizar esa herramienta. Sí tengo una pregunta para Estela, aprovechando que está aquí. Para un sistema de VRV con recuperación, ¿vale? O VRF con recuperación, en el que, por ejemplo, para un bloque de vivienda, la única recuperación que me deja el código técnico, el único porcentaje de recuperación que me deja el código técnico es un 20%, ¿no? Sí. En doméstico sí, efectivamente. Entonces, eso entiendo que es debido a que
solo puedo entender que puede haber gran parte de lo que son los propietarios de ese edificio que en una época del año determinada pueden que no estar, y entonces si cuento el mínimo, que sería ese 20%, que supongo que si van a vivir de forma, entre comillas, permanente, ese es el valor que yo obtengo de recuperación. O sea, por ese, el porqué de ese valor del 20%, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, si estamos hablando de un hotel, entonces ahí ya no pone la limitación, o si fuesen incluso unos apartamentos en el que en vez de ser cada persona un propietario independiente, pues es una persona que ha comprado el hotel completo, el edificio completo, y lo que tiene son apartamentos que lo explota él directamente. Entonces, ahí sí me permitiría la misma norma, siendo el mismo edificio, ahí sí no me indica que tenga una limitación de cuánta contribución puedo determinar que es mínima. En cambio, si son edificios de vivienda, sí me dice que solo puedo contar con el 20% como renovable. Eso es así. Eso es así, eso es así. Es verdad que esa parte no está, a mi modo de entender, no está totalmente definida y está muy abierta a la interpretación porque, bueno, el 20% no tiene interpretación, el 20% te lo señala, pero es una parte que no acaba de estar bien definida. ¿Por qué? Pues como tú bien dices, o sea, yo tengo el mismo edificio, pero le cambio el uso y ya sí puedo utilizar más parte de esa recuperación. En principio, sí. ¿Por qué se ha limitado en doméstico y no en los demás? A ver, lo que en general entendemos nosotros que es un poco por el uso de la vivienda. El doméstico engloba mucho y engloba instalaciones que pueden ser centralizadas, instalaciones que pueden ser individuales, muchos tipos de instalaciones diferentes. Es cierto que desde mi punto de vista deberían acotar un poco más en doméstico, cuándo se debe limitar ese 20%. Pero en general esa limitación es un poco por el uso de la vivienda. Es más complicado en una vivienda tener esas demandas simultáneas que a lo mejor en un hotel. En un hotel, al tener una producción más centralizada, sí que vas a tener esa demanda simultánea en más ocasiones. Y por eso no estás tan limitado con ese 20% que te limita en el doméstico. Pero ese es algo interpretativo. Lo que también es cierto con el tema de la recuperación es que nosotros hemos estado ya en muchas delegaciones de industria de todo el territorio español y es un párrafo un poco conflictivo. Y no está claro y depende de la interpretación del técnico de cada delegación ese párrafo concreto. O sea, no, por lo que he dicho antes, no hay una normativa tan específica y exacta como hay, por ejemplo, para el rendimiento, el SPF, que sí que hay una norma concreta y específica para eso y está todo muy reglado. No hay lo mismo para la obtención de la recuperación en un sistema de recuperación. No hay un ensayo que podamos utilizar todos los fabricantes para decir mi equipo recupera más o mi equipo recupera menos, porque como eso también depende tanto del uso, no hay un ensayo concreto de eso. Entonces, por eso es una parte que está muy, muy ligada a la interpretación del técnico de industria. ¿Vale? No sé si me he extendido un poco en la explicación, pero es que es una parte un poco... Muchas gracias, aclarado. Yo lo tengo claro. Bueno, pues os recuerdo que podéis formular vuestras preguntas. Lo único que tenéis que hacer es alzar la mano mediante el icono que tenéis aquí en la parte superior de Teams. Y bueno, mientras que alguien se aventura, a mí también me gustaría formular una cuestión a Estela. Bueno, Miguel, tú también como experto, si quieres, puedes contribuir. Hemos visto que la aerotermia es una muy buena alternativa a la contribución solar mínima para ese calentamiento de agua caliente sanitaria. ¿Dirías, en base a tu experiencia en las aplicaciones prácticas que vosotros habéis llevado a cabo, que existe a lo mejor algunas regiones, latitudes o condiciones climatológicas preferentes para
pues implantar este tipo de sistemas frente, por ejemplo, a la solar térmica. Bueno, no sé, pues quizás latitudes más al norte, pues por las condiciones, pues mucho mejor aerotermia que solar, o no, o es indiferente. No, es muy importante la climatología donde se utilice el sistema de aerotermia. Lo que es verdad es que un sistema de aerotermia es más eficiente en las zonas con climas más templados o más cálidos. ¿Por qué? Porque los mayores rendimientos los obtenemos cuando las temperaturas externas no son tan extremas. Entonces puede coincidir que, por ejemplo, en la zona sur, donde la radiación solar es bastante elevada, también es un clima idóneo para utilizar un sistema de aerotermia. Entonces, al final, va a depender del clima, pero también de la peculiaridad arquitectónica de tu edificio, porque a lo mejor en ese edificio, si no hay una cubierta solar disponible para poner los captadores, pues es más conveniente utilizar sistemas de aerotermia y vas a tener dos sistemas que producen energía renovable igualmente válidos. Yo quería añadir a eso que a mí particularmente la solar térmica me parece muy buena solución, pero no excluyente. Para mí es complementaria a la aerotermia. Yo tengo una fuente absolutamente renovable y gratuita que me aporta cuando tengo sol y que no me aporta, por supuesto, cuando no lo tengo. Pero es que además, desde el punto de vista de ingeniería de diseño, estás diseñando otra instalación más. Desde el punto de vista de instalador, estás instalando otra instalación más. Desde el punto de vista del mantenedor, estás manteniendo otra instalación más. Con lo cual, aparte de tu aerotermia, llevas tú, haces el mantenimiento de aerotermia y haces el mantenimiento de tu instalación de solar. Entonces, Miguel, tú hablas de integrar ambos sistemas, ¿no? Sí, yo hablo siempre de integrarlo. Es que la solar térmica por sí sola no puede ser como el único sistema que tengamos, ¿vale? Porque hay días que hay nublado y que no hay sol. Entonces necesitamos un sistema que en teoría ese sistema es el apoyo, ¿vale? La aerotermia sería el apoyo a ese solar, ¿vale? Y es el apoyo ideal. Antiguamente se utilizaban resistencia eléctrica, que tienen rendimiento o COP 1:1, consumo 1 vatio, doy 1 vatio. Ante las expectativas de que la energía eléctrica no nos va a bajar en breve, porque ya las mejores previsiones ya establecen que no va a bajar a términos que teníamos anterior hasta el mes de febrero, vamos a estar pagando hasta 100 euros en Navidad. La mejor opción no es poner una resistencia eléctrica, la mejor opción es poner una bomba de calor que es capaz de darme un COP 4, un COP 5. Es que lo tenemos. Entonces, la energía que me falte al solar, el solar me lo da gratis. Y lo que me falte del solar, lo tengo en un sistema que me hace un 20% con respecto a una resistencia eléctrica. Para mí no hay color. Pero luego sigo insistiendo que es fuente de trabajo para el de mantenimiento, para nosotros que diseñamos, para... Trabajo indirecto. Claro, es como... No puedo estar más de acuerdo. Como más eficiente, es como el sistema más eficiente y además el que favorece a todo el mundo. Al usuario también, porque el usuario está utilizando un sistema que es 100% renovable, ¿vale? O en un porcentaje altísimo ya de renovable, pues si ya la contribución solar le aporta el 70, vamos a suponer, o el 60, y con la aerotérmica que le complementa, pues se va a lo mejor que se va a plantar que realmente está en un 90% de energía renovable. Con ese pequeña de energía convencional, estás teniendo unos ahorros bastante importantes. Totalmente. En ese caso que mencionáis, donde tenemos esos dos sistemas, la forma de proceder para justificar esa contribución mínima que va a requerir el código técnico, pues va a ser al final la parte que cubra cada uno y la suma tiene que ser pues ese 70 o ese 60%, ¿no? Entiendo que es así, ¿no? Así es.
Así es, tú puedes utilizar distintas fuentes renovables y hacer la suma de la energía total renovable, y mientras te dé el mínimo que te exige el código técnico, pues esa sería la justificación. Simplemente quería añadir que yo, o sea, yo no estoy muy de acuerdo con eso. Para mí no son sistemas excluyentes para nada. De hecho, nuestros sistemas se pueden comunicar con esa bomba de primario de un sistema solar, o si en lugar de utilizar una instalación solar térmica se utiliza una instalación fotovoltaica, también se puede comunicar con nuestra bomba aerotérmica, de forma que cuando se está generando energía fotovoltaica se acumula a mayor temperatura el agua caliente en el depósito para poder acumular ahí en forma de energía térmica. Es decir, estos sistemas están preparados para compatibilizar con otro tipo de energías renovables como son la solar térmica y la fotovoltaica. O sea que es Perfecto. una solución muy, muy eficiente. Pues bueno, no sé si alguien tiene alguna consulta, alguna cuestión que quiera realizar aquí a Estela sobre esta exposición que ha realizado. Por cierto, enhorabuena, porque la verdad es que ha sido magistral y además nos ha quedado bastante claro, primero con esa parte teórica, donde has explicado perfectamente, como bien decía Miguel, nosotros también en esos contenidos explicamos también esa parte, cómo se obtienen esos rendimientos. Y después con las aplicaciones prácticas, que siempre pues se afianzan bien esos conceptos. Y bueno, pues tenemos una cuestión de Joan Rodríguez. Cuando quiera, Joan. Buenas. Primero de todo, bueno, soy Joan, soy compañero de Estela también, trabajo en la fábrica y hoy he visto que se hacía el webinar y bueno, me he conectado para escucharlo. Primero de todo, enhorabuena, realmente está muy bien, realmente me ha gustado y Gracias, Joan. y está realmente... a mí había muchas cosas que no sabía y que hoy he aprendido. Muchísimas gracias. Tenía una consulta sobre el valor que cogemos para el SCO, para el SPS. ¿La norma te obliga a cogerlo en un clima específico, por ejemplo, en el clima average, que es el clima normal, el clima de toda Europa? ¿O realmente se podría coger, por ejemplo, el clima cálido, ¿no? Aquí en España realmente estamos más en clima cálido que no en clima average, ¿no? Sí, Porque realmente este clima es mucho más, el resultado del SP es mucho más, está dando que es un 15-20% más la máquina en ese clima, ¿no? Y eso, pues, aún la justificación, pues, se eleva exponencialmente, ¿no? ¿Está obligado por ley a coger ese clima average o se puede coger el clima cálido? Se puede coger el clima cálido. De hecho, lo recomendable es escoger el clima correspondiente a tu zona. Y en España, excepto algunas zonas del norte, es clima warmer, es clima cálido. Es verdad que la mayoría de los fabricantes tenemos los ensayos siempre sí o sí en clima medio. Y luego, en nuestro caso, pues algunos de nuestros sistemas también los tenemos en clima cálido y otros pues solamente en clima medio. Entonces, lo ideal sería cogerlo en clima cálido en el caso en el que estemos en clima cálido, porque como tú bien dices, ese es el valor más real, el que más se acerca a la realidad, y en clima cálido es como un 20, un 25% el rendimiento mejor que en clima medio. Así es, Joan. Claro. Gracias. A ti. Pues alguna otra consulta, alguien que quiera intervenir. Bueno, pues parece que ha quedado todo claro. De nuevo agradecerte, Estela, que bueno, hayas querido participar con nosotros en esta webinar. Bueno, Daniel tiene una cuestión. Daniel, disculpa, cuando quieras. Hola, buenas, ¿se me escucha? Sí. Sí. Buenas, ¿qué tal? Bueno, primero, gracias por la exposición, ha sido magnífica en mi opinión. Y tenía una dudilla para, digamos, para no llegar a la temperatura máxima que imagino que será de unos 100 grados por ahí del agua caliente sanitaria. ¿Cómo se regula, digamos, la fuente de la que viene este suministro de energía, para diferenciar, digamos, cuando tienes a lo mejor a las 3 de la tarde tienes un pico de energía solar? ¿Cómo diferencia
esta fuente de energía? Mediante, imagino, válvulas automatizadas, esquema de bypass, o ¿qué es lo que se suele hacer? Bueno, la temperatura máxima que alcanza, si te refieres al sistema de aerotermia, ¿no? La temperatura, al principio, la temperatura máxima que alcanza el sistema de aerotermia, el convencional, como máximo, se llega a unos 60 grados, ¿vale? Luego tenemos aerotermia de alta temperatura, que va con un segundo ciclo de compresión, que sí que llegaríamos hasta 80 como máximo. Pero los 100 grados no se alcanzarían con un sistema de aerotermia de este tipo. De hecho, la aerotermia trabaja mejor a temperaturas bajas. Por ejemplo, a 35 grados es el punto ideal de rendimiento. Y luego, a tu pregunta de cómo corrígeme si me equivoco, ¿cómo se entiendo que tu pregunta iba por cómo está relacionado un sistema, cómo se puede relacionar un sistema de solar térmico con el de aerotermia, ¿es así? Sí, bueno, para diferenciar en pico, digamos, de solar térmica, en ese caso a lo mejor no te hace falta tirar de aerotermia. ¿Cómo regula esa necesidad, digamos, para cumplir con la demanda de una manera eficiente, digamos? Vale, lo que hace el sistema es que cuando abres el grifo de tu casa, tienes demanda de ACS, lo primero que hace el sistema, porque ya le hemos dicho previamente que existe una bomba de primario y un sistema solar, entonces lo primero que hace es activar esa bomba de primario. Una vez que el equipo detecta que hay demanda, se activa esa bomba de primario del solar y recircula el agua. En ese momento, nuestra sonda de temperatura lee a qué temperatura tenemos en nuestro depósito de agua caliente sanitaria. Si es suficiente, pues no se enciende la bomba de calor, y si no es suficiente, se apoya con la bomba de calor aerotérmica, ¿vale? Entonces, al final es midiendo la temperatura de acumulación a la que se alcanza con la parte de energía solar térmica. En ese caso es que yo te recomendaría que instalaras dos sistemas casi independientes. Tú tienes tu sistema solar con tus depósitos solares que se van a aumentar la temperatura de lo que tú necesites. Ese pico desde las 3 de la tarde se te va a subir la temperatura, y si no tienes demanda va a subir a alta temperatura, se va a subir a lo mejor a 70, 80 grados, puede llegar, eso 100 grados, pues vamos a suponer que hay tan poca demanda que llega a 100 grados, y tú tienes en otro depósito que hasta ahora tenía que ser siempre así, ¿vale? Ahora el código técnico abre la mano a que puedas hacerlo como quieras, pero el RITE te dice que tienes que justificar que los paneles solares no van a perder rendimiento, y ya eso ya es más difícil. Entonces yo te recomiendo que hicieras depósitos solares por un lado, depósitos de ACS por otro. Los depósitos de ACS apoyo los vas tratando con la aerotermia. Que suba la temperatura que tú tengas en el solar es independiente, del solar va a pasar al depósito de ACS, y una vez que esté en el depósito de ACS, la sonda del depósito de ACS chequea y dice: ¿qué temperatura me está entrando a mí del sistema solar? ¿Me está llegando a 100 grados o a 90 grados? Pues no necesito funcionar, si ya está a una temperatura superior a la que yo quiero. Pues tendrá que actuarme mi válvula de mezcla para que no se me queme nadie de las personas que están utilizando el agua, ¿vale? Eso es independiente. Iremos consumiendo agua hasta que la demanda me baja el solar, me baje el nivel del térmico del sistema solar, y necesite quizá arrancar el sistema aerotérmico. Pues hemos bajado la temperatura que nosotros hemos fijado, vamos a suponer que son 50 grados o 55 o 60 grados, vamos a suponer que 60 grados. En cuanto baja la temperatura de 60 grados de ese sistema de ACS, ¿vale?, de ese depósito de ACS, la bomba aerotérmica funciona, ¿vale? Porque no sabe si le va a llegar del solar, porque puede que se quede nublado en ese instante a partir de entonces. Entonces, el sistema, recomendación, dos sistemas independientes conectados como se ha hecho hasta ahora. Y hasta ahora, dicho, que te habían vuelto a permitir que dentro del depósito solar, el depósito de energía renovable, integrarla el ACS
con la aerotermia y lo que eran los paneles, pero ya el código técnico que ha entrado en vigor el día 1 de julio te dice que vale, que te deja que lo hagas, pero que justifique que el panel solar no va a perder rendimiento. Difícilmente va a poder justificar que no va a perder rendimiento si ya está a una alta temperatura ese depósito, que te ha calentado la aerotermia. Si ya está a 60 grados, pues pierdes rendimiento, porque el rendimiento del colector es mayor cuanto más diferencia de temperaturas haya. Entonces, yo creo que con eso creo que te he aclarado eso, pero tú dirás si así. Creo que hay otra pregunta incluso. No, sí, perfecto, por mi parte, perfecto. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Pues sí, ¿hay alguien más que quiere intervenir? Sí, hola, buenas. Muchas gracias por la explicación, Estela, que está muy bien. Y una preguntilla, ahora que has hablado que has comentado alta temperatura, los equipos estos que tenéis vosotros de alta temperatura, supongo que serían para climas más fríos, ¿no? Para utilizarlo con climatización con radiadores existentes, por ejemplo. Así es. ¿Y esos equipos llegarían también al 60% de renovables o sería muy complicado que llegasen a ese porcentaje? Es una buena pregunta, porque como he comentado antes, los sistemas de aerotermia trabajan con mejores rendimientos a más bajas temperaturas. Entonces, a temperaturas más elevadas es más complicado alcanzar, sobre todo con los factores de corrección de las tablas de LIDAR, es más complicado alcanzar ese SPF de 2,5 a 60 grados en lugar de a 45 con esas correcciones. Entonces, va a depender del clima, de la zona climática, del modelo exacto, porque hay modelos que tienen más rendimiento que otros, y de la aplicación, porque también tenemos equipos de alta temperatura con el depósito de ACS integrado. Entonces, esos casos, pues al tener los certificados Keymar, es más fácil demostrar que sí, o es más fácil alcanzar ese SPF de 2,5, pero es cierto que no en todos los casos se puede llegar a energía renovable con los equipos de alta temperatura. Dependerá del caso concreto y de la aplicación. ¿Y no habría que tener como dos temperaturas? Uno para agua caliente sanitaria, por ejemplo, a 60 y para los radiadores, por ejemplo, a 80 o 75 o 70. Por eso. Se puede hacer, o sea, esos equipos están preparados para eso, para que puedan trabajar pues, a una temperatura para el ACS y otra para los radiadores, por ejemplo, como tú bien dices. Y habría que tener un COP hacia la media de los dos o algo así, ¿no? No, en el caso del H4 solamente nos contaría el COP del ACS, no de los radiadores. Vale, perfecto. Sí, pero que sería viable también, pero... Sería viable. Hay que estudiar el caso concreto, pero es posible. Vale, perfecto. Gracias. Nada, a ti. Bueno, pues no sé si alguien quiere realizar alguna consulta más. Pues bueno, creo que no hay más preguntas y si os parece ya podemos dar por finalizada la webinar de hoy. A todos los asistentes agradecer pues eso, que hayáis estado aquí con nosotros, a Estela por supuesto, a Miguel, gracias también por estar aquí y bueno, dar también esas pinceladas, esos conocimientos que tú tienes, arrojar un poquito más de luz al asunto y nada, emplazaros a todos a la próxima webinar que va a tener lugar el jueves de la semana que viene, donde vamos a hablar sobre soluciones también de tipo renovable para pues bueno, esa recarga de vehículos eléctricos que se producen en edificación. Nada más, si os parece, pues damos por finalizada la webinar y nada, un saludo a todos. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, de verdad, por la oportunidad y no, espero que os haya gustado. Gracias. Venga. Pues venga, hasta la próxima. Gracias, chao.